Estás a punto de escuchar un podcast de Libertad Digital y Es Radio. ¿Qué tal, Domingo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Richard? Cada vez me da más rabia la gente que tiene rabia a las cosas. Es que no soporto. Pues soporta un poco, hombre. Yo soy bastante de esos, ¿eh? Pues O sea, me da yo soy rabia, el típico Domingo. que está todo el día diciendo, es que no me lo puedo creer. Mi mujer está todo el día. Además, mi mujer es como tú. Y entonces me dice, pero hombre, no pasa nada. Y entonces me enfado más. Digo, ¿cómo que no pasa nada? Pero no has visto a ese... Que no podéis vivir así, en un sin vivir. Sí, yo qué sé. A mí, por ejemplo, odio a la gente que se queda en medio. Un día tenemos que hacer un programa sobre eso. ¿Que se queda en medio dónde? De todo. Por ejemplo, ayer me cogí un enfado enorme con un tipo que estaba aparcado en doble fila. Oye, el coche es que te transforma. No, pero es que eso lo odio. Estaba aparcado en doble fila en una calle en la que había mucho sitio para aparcar. De hecho, él estaba en paralelo a un hueco vacío. Y claro, digo, hombre, si tienes sitio para aparcar, ¿por qué te quedas en doble fila? Claro, para no perder Pues los sus 10... razones tendrá. Sí, porque seguro que estaba esperando a alguien. Es solo un minuto, es como... Para que tú no soportes la molestia de hacer una maniobra sencilla, pero además tenía un sitio para aparcar enorme, los demás tenemos que sortearle a él, o si vienen dos coches uno enfrente del otro, pues ya uno se tiene que parar. Me parece inaceptable. Y eso es una costumbre muy española. Por ejemplo, vas a un centro comercial. Se confirma que eres odiador profesional. No, vas a un centro comercial. Y al final de las escaleras de mecánica suele haber como un cartel así donde vienen las distintas secciones, Sí. que si ropa de mujer, ropa de hombre, lo que sea. Ni me había fijado. Sí, pues, y entonces hay gente que según pasa de la escalera Tiene se que queda leerlo. exactamente en medio, pero además y entonces tú vas detrás de la escalera y tienes que sortearles, tienes que hacer equilibrios Seguro gimnásticos. que tú eres el que dice, circulen. Odio a la gente que se queda en medio. No hay nada que me reviente más. La gente que está fumando en la puerta de una oficina. ¿Lo ves? Y Madre mía, qué cuando vas conexión. a salir de la puerta de una oficina hay 8, pero no están fumando en la puerta, que a mí me parece bien. Es como, vale, pues tío, fuma ahí tranquilo. No, están delante de la puerta los 8. Te estás quedando tranquilo, ¿no? Es que no hay nada en el mundo que más odie que la gente que se queda en medio. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Economía para quedarte sin amigos. Después de este alegato de Domingo contra la gente de miércoles, contra los de centro, te pregunto, ¿quieres ser millonario o te conformas con poco? Decir que en esta vida te conformas con poco y no con todo, te sube el estatus en casi cualquier círculo. Hace unos días me decía una amiga, a la que quiero mucho y que tiene 2 hijas en el centro de los 20, que ahora los jóvenes no son como nosotras, sino que quieren disfrutar de su tiempo y no echar horas y horas porque su trabajo para ellos no tiene más valor que conseguir esa pequeña paga para subsistir. ¿No les merece la pena? Claro, pensé. Viajar en Ryanair y visitar países ahora es más barato. Gracias a macroagencias web de viajes o a la aplicación Airbnb, te hospedas por menos. Los jóvenes es a esto a lo que llaman vivir con poco. Los jóvenes, que sabemos que no existen porque cada joven es un mundo, pero bueno, estos jóvenes de menos es más descuentan, vuelvo con la vida de Brian, el alcantarillado, la sanidad, las carreteras, las escuelas, las viviendas, la viticultura. En Mercadona comes por menos, los estantes siempre están llenos, como por arte de magia. Pero todo lo que nos rodea no es trabajo de otros para nosotros. No es el legado de jóvenes deslomados que en vez de disfrutar la vida se aplicaron en instalarnos lo más absurdo, pero básico, como el propio váter, que producen el papel con el que tú te limpias. Pues eso, mira a tu alrededor. Ahora, mira a tu alrededor. Ser rico en generosidad con la riqueza que tenemos a nuestra disposición, porque sí, porque yo lo valgo. Veámoslo así. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? A ver si decline un poco, a ver si apacigua ese carácter que tiene Domingo aquí donde le veis. Parezco yo. Tú tienes pinta de ser de las que se quedan en medio, de las que llega con el coche Pues que hago lo que a la me da puerta gana de la siempre. guardería y lo planta en el sitio más incómodo y es como, oye, que los demás también sabemos aparcar ahí, pero sí, nos molestamos un poco, vamos a la parte de atrás de la manzana. Pero hay que sonreír y ser feliz. No, odio a esa gente. De todas maneras, sí, yo creo que esta es mi canción favorita de la historia. Crazy. Con lo cual ya estoy un poco más Una tranquilo. canción del año 61 y hoy elige música Domingo Soriano. Sí, Patsy Cline, Patsy Cline. que murió con 30 años en un accidente de avión. ¿Ah, sí? No fue Fíjate, justo eso el día en que eso murió la no música, lo que fue el sabía. otro gran accidente de avión. En fin,
¿No lo sabías? Pues, no sabía. Sabía que, o sea, de esto que una cantante de hace muchos años pues ha muerto, pues pensaba que se había muerto pues lo que fuera. Pues antes había sufrido un grave accidente de coche, que además creo que le dejó una cicatriz en la cabeza y bueno, tenía que salir con peluca, pues muy grave, y entonces a veces que al coche le tenía cierto miedo, le dejó un cierto trauma, y en una de las actuaciones, que fue además a una actuación benéfica, tuvo que esperar a que saliera el avión porque había mucha niebla y sí, falleció con 30 años. Ya. Una de esas grandes mujeres que hacían las cosas sin que hubiera nacido Irene Montero. Sí, a mí me gustan mucho. Yo te he mandado mi lista. Conoció a Elvis Presley y bueno, lista. es que es un super éxito, Sí, yo creo que la lista de Klein. Spotify que yo más escucho es con cantantes así. Y no te duermes, ¿no? Dusty Springfield, cantantes así. Sonido Nashville. Sí, un poco sí. No, como ahora te puedes autodeterminar de género, yo creo que, o sea, leyendo o escuchando las canciones o viendo las canciones que me gustan en Spotify, yo creo que me voy a autodeterminar como una mujer de mediana edad que vive en Tuscaloosa, Alabama, porque creo que es más o menos el perfil que tengo. Así que, pues nada, como ahora me dejan, pues más o menos por ahí estaré. Bien, hoy vamos a preguntarnos ¿quién quiere ser millonario? Un poco sí. Que era un programa de televisión Era también, un programa ¿no? de televisión, un concurso, sí. Hoy vamos Pero a... en cambio, yo creo que esto va a ir más de la ley de vagos y maleantes de la época de Dickens. Un poco de todo vamos a hablar. Hoy vamos a tocar un tema que ya tocamos, que es muy polémico, por eso lo traemos, que es el de quién trabaja mucho, quién trabaja poco, quién trabaja bien y quién trabaja mal. Porque no hay nadie en el mundo que trabaje mal ni que trabaje poco, Richard. A mí no me mires. Esto es como conducir. No, pero esto es como conducir. Es imposible que hagas una encuesta a alguien, tú le digas, ¿tú eres de los que trabajan más de la media? No hay nadie en el mundo que te diga yo trabajo menos que la media. No hay nadie en el mundo que tenga la culpa de algo. Es decir, tú ves una empresa que cae el 25% la facturación, te pones a preguntar y es culpa de los de contabilidad, que no tienen ni idea, de los de marketing, que lo han hecho todo mal, pero nunca hay nadie que te diga, no, somos nosotros. Y menos en un podcast, Claro. porque esto queda grabado, o sea... No hay nadie nunca que te diga, mira, no, es que nuestro departamento la ha fastidiado por completo, es culpa nuestra. Siempre es culpa de otros que trabajan muy mal, que trabajan poco, ¿no? Y entonces, hoy vamos a hablar de esta cuestión, de si quiénes trabajan más o menos y sobre todo la distinción. En su momento pues hablábamos de lo de las 32 horas semanales, estas propuestas que hizo Rejón. Hoy nos vamos a centrar más en una división muy curiosa, que es división ricos y pobres. Bien, la idea del podcast, la clásica. Un poco sí, pero la vamos a mirar de una manera diferente. La idea del podcast surgió de un artículo de Tim Harford, que a mí es un columnista que me gusta mucho, tiene 3-4 años el artículo en el Financial Times. Creía que columnista, digo, qué precoz. No, el artículo, que se llamaba Ricos en dinero, pobres en tiempo, ¿por qué los millonarios o los mega ricos van siempre con prisas? Están siempre apretados de tiempo o creen que no tienen tiempo de nada. Y el artículo planteaba una realidad, y es que según las últimas encuestas que se han hecho, sobre todo en Estados Unidos, en el Reino Unido, las personas de más ingresos tienen menos tiempo libre y no más tiempo libre que las personas de bajos ingresos, que es casi contradictorio. Y efectivamente, pues citaba, por ejemplo, un artículo de finales de la década del 2000 en el que decía que desde el año 85 hasta el año, por ejemplo, 2007, este artículo ya tenía unos años, este paper, pero yo creo que nos puede servir, pues los hombres de menos cualificación, con estudios primarios, secundarios como mucho, habían incrementado su número de horas de tiempo libre, de 36,5 a más de 39. Y sin embargo, los hombres de alta cualificación habían reducido sus horas de tiempo libre semanal de 34 a 33. Entonces había 6 horas de diferencia a la semana, que es bastante. Si lo dividimos solo entre el de lunes a viernes, aunque probablemente habría que ampliarlo, porque muchos de estos trabajan también fin de semana, nos habla de una hora y media, en función de si contamos 7 días o contamos 5 o 6, hora y media de más tiempo libre para las personas de baja cualificación, y entre las mujeres la diferencia era menor, pero también unas 5 horas de diferencia a favor de las de baja cualificación, peores empleos, menos ingresos. ¿Yo qué mensaje le tengo que dar a Saúl entonces? Claro, entonces esto es un poco, por eso digo, me pareció muy curioso el artículo, lo guardé y dije, esto nos tiene que servir para un podcast porque es contraintuitivo, o sea, los más ricos tienen menos tiempo libre y entonces merece la pena ser rico. Claro, casi sería la pregunta. Digamos que hay un tópico. A lo mejor es porque les gusta mucho el trabajo y están muy a gustito trabajando. Bueno, pues de eso vamos a hablar. El tópico que nos dice el tópico de las películas
La imagen clásica es el ricachón que no hace nada, el jefe que está ahí en el despacho jugando al golf, ¿no? Con estos hoyitos que ponen ahí encima de la moqueta, o bueno, pues eso, básicamente, o comiendo con unos amigotes mientras los curritos están en el trabajo, dando ahí sin tiempo, agobiados, que luego llegan a casa y se tienen que poner a hacer las tareas del hogar, mientras que al jefe se lo hacen todo y entonces no tiene tiempo, uno no tiene tiempo libre y el otro pues básicamente vive la vida sin merecer los ingresos que tiene. Frente a ese tópico casi de las películas, lo que tenemos, la realidad es que no es así. No solo eso, hay otra cuestión que le podemos luego dar una pensada, que es que el tiempo libre de los ricos parece que les agobia más. Hartford lo achaca, y otros autores que he estado leyendo estos días, a que las posibilidades de ocio son tantas que el tiempo de ocio empieza a formar parte casi de tu agenda de obligaciones. Entonces, tienes que ir al teatro porque no te puedes perder ese estreno de una obra fantástica. Tienes que ir a cenar a no sé dónde. Entonces, cenas benéficas. Al final, el ocio que antes era, pues me sentaba en el porche de mi casa a leer un libro o me iba a jugar al golf, que yo qué sé, la imagen típica de un americano rico en los años 50, me iba a jugar al golf ahí tan tranquilo, me tiro 5 horas. Ahora es como que el ocio también forma parte de ese estrés acumulado. Has leído una crítica en el New York Times de un restaurante tan bueno que sales del trabajo a las 8 corriendo para coger a tus amigos y ir al restaurante y al final acabas más agobiado por ir al restaurante que, mira, tío, vete a tu casa y tómate una cerveza. Que no me importaría, te digo. Bueno, pues por ahí va un poco y yo, en mi experiencia, esto no tiene, creo que no tiene el peso numérico, pero yo lo que veo es eso. Es decir, por nuestro trabajo de periodistas, pues conocemos a gente bastante diversa, pero también mucha gente, por ejemplo, que trabaja en el sector financiero. Y yo tengo muchos amigos también de la universidad que han ido entrando en algunos de estos sectores. Y la realidad, los que tienen menos vida son los que más... autónomos. Son los que más ganan. También algunos autónomos que ganan mucho dinero. Cuidado. Pobres. Hay gente que a veces, pues yo, hablando con amigos o con familiares de pues otros amigos que ganan mucho dinero, y hay gente que dice, yo no haría eso ni por todo el oro del mundo. Y entonces yo le respondo, cuidado con lo que dices, porque ese gana todo el oro del mundo. Claro, hablamos de personas que trabajan en el sector financiero a niveles muy altos, en niveles muy competitivos, de intermediarios, llevando carteras de clientes de muy, muy alto poder adquisitivo o de grandes empresas. Pues es verdad. Este retrato que hacía Hartford en su artículo es así. Ganan muchísimo dinero, pero llevan vidas que a mí me parecen a veces una auténtica locura. A lo mejor viven entre 2 o 3 ciudades diferentes, constantes reuniones, constantemente metido en un avión, incluso fines de semana muchas veces tienen obligaciones que sí, que son ir a cenar a un restaurante de súper lujo con un cliente, pero no deja de ser medio trabajo, medio ocio. Y pues es una pregunta interesante. Frente a la pregunta clásica de los economistas, que parece que solo queremos maximizar el dinero, ¿esto es así? ¿No es así? ¿Se cumple esa idea de que los ricos no se lo merecen? Porque ahí hay otro topicazo. ¿No? Pero los ¿a qué edad se retiran? Lo tienen. Pues de todo eso podemos hablar. A veces Domingo y yo sí que hemos hablado de por qué trabajamos. Yo le digo, ¿y para qué trabajas tú tanto? Y me dice, para retirarme pronto. Bueno, en parte sí. Uno de mis objetivos es ese. También es cierto, luego, o sea, los días que me quejo, los días que no me quejo, reconozco que me entretiene bastante casi todo lo que hago, que eso es una suerte. Sí, eso lo hemos comentado aquí ya. Claro. Sí. Pero tu objetivo es invertir bien, trabajar ahora mucho y retirarte en 10 años. Mi objetivo sería que en 10 años, más que retirarme de trabajar, porque hay muchas cosas que me entretienen, por ejemplo, dar clases y cosas así, sería a una edad relativamente temprana poder hacer lo que me dé la gana. Es decir, poder decir, pues sí, pues hay cosas que me gustan, pero hay cosas de mi trabajo, hay otras cosas de trabajo que no me gustan tanto, pero es decir, no, eso no lo hago. Ese es el objetivo, más que no hacer nada, porque, pues lo que digo, ser profesor yo creo que me va a apetecer hacerlo. Y hacer este podcast todavía me entretiene bastante. Este lo haría casi hasta gratis. Pero bueno, está bien que me sigan. No lo voy a decir mucho, que me sigan pagando por ahora. De verdad, Luis, nuestro técnico ha dicho, pero bueno. Pero esta es la relación clásica económica, ¿no? Desde siempre se ha planteado trabajo y ocio como dos elementos contrarios casi en el modelo de... Ocio y negocio. No, se plantea, tú lo que quieres es trabajar más para ganar dinero, un dinero que luego te vas a gastar en tu tiempo de ocio. Un tiempo de ocio entendido en un sentido muy amplio, porque ahí podríamos entrar
probablemente también cubrir las necesidades básicas, ¿no? Pero una vez que uno tiene los ingresos mínimos para cubrir las necesidades básicas, decimos, ¿para qué trabajamos más? Para ganar dinero E ir a las rebajas. con el que utilizar en el momento en el que no tengamos que trabajar. Con lo cual, por ponerlo en los dos extremos, supongamos una persona que trabaja 15 horas al día, que no puede más y que gana muchísimo dinero, que gana 1 millón o 2 millones de euros y que casi no tiene tiempo ni para ver a su familia ni nada. Si a esa persona le ofreciéramos un aumento de sueldo muy alto, decimos, de pasar de 2 millones de euros a 4, pero tienes que trabajar todavía más, probablemente nos diría, mira, ya no puedo más, me va a afectar ya la salud, la poca que tengo, y además... O diría, ¿cuántos meses? Claro, a lo mejor podríamos mirar esa relación, pero si lo mirásemos simplemente en el próximo año, probablemente diría esta persona, hombre, si le dijéramos, tú tienes que ser para el resto de tu vida, diría, ¿para qué me sirve a mí ganar 4 millones de euros el resto de mi vida si no tendría nada, ni no tendría tiempo, ni gente, ni con los que gastármelo? Pues mira, prefiero seguir ganando 2 y trabajar 15 horas al día, o incluso mejor, si me pagas solo 1 y en vez de 15 horas trabajo 7, mucha gente diría, estoy dispuesto, porque con ese 1 millón de euros tendría suficiente para mi tiempo libre. Sí. Y enfrente, la persona que está en paro, que no tiene trabajo, que a lo mejor solo recibe un subsidio mínimo para tener las necesidades más básicas cubiertas, casi cualquier oferta de trabajo diría que sí, porque diría, perder esas 2 horas de ocios no me supone mucho, porque fíjate si tengo ocios y vale, incluso trabajando 2 horas voy a seguir teniendo 16, 18 horas libre, para mí ni siquiera es ocio, es tiempo que no sé qué hacer con él, y dormir. Y esos pequeños ingresos que tengo por esas 2 horas trabajando me van a servir pues para mejorar un poquito. Ya no voy a poder cubrir solo mis necesidades más básicas, sino pues alguna comprita extra, algo mínimo, ¿no? Esa es la relación clásica, ¿no? Cuando llega un momento en el que tenemos un trabajo muy muy bueno, pues empieza a ser dudoso si queremos aumentar todavía más nuestros ingresos o nuestra posición laboral, porque muchas veces nos pide perder ocio. Sin irnos a esos dos extremos que he planteado, pensemos en una persona que gana un sueldo medio alto en España, 60, 70.000 euros. A esa persona le dicen, te hacemos una oferta para que eras subdirector, pues ahora te hacemos una oferta para que seas director de tu departamento. Vas a pasar de ganar 70.000 euros a 85.000 o 90.000, que es una subida importante. Pero eso sí, este es un puesto que te demanda mucho más tiempo y que además te va a demandar que visites pues la central de la compañía que está en Múnich cada cierto tiempo y que viajes a las territoriales en Roma, en París y en Lisboa cada mes. Y entonces el tipo dice, ¿qué prefiero? ¿70.000 y mantener mi trabajo actual que está muy bien? ¿O 90.000, que es una subida muy alta, pero a cambio de perder tiempo con mi familia? Por eso decía que antes que vamos a hablar de ocio, pero es un sentido muy amplio, ¿no? Tiempo a tu disposición. Entonces, lo primero, ¿trabajan más los ricos o solo lo piensan? ¿O las personas de más ingresos? Pues parece ser que efectivamente, como decíamos antes, sí. En los últimos 40, 50 años se ha producido una tendencia a que no solo los ricos pensemos los millonarios, sino las rentas altas. Las rentas altas, los trabajos mejor remunerados exigen también más dedicación horaria. Esto no era tan común sobre todo en la época de nuestros padres y nuestros abuelos, en los que era relativamente habitual lo contrario. Las personas de bajos ingresos y baja cualificación tenían trabajos que muchas veces eran más demandantes en tiempo, esos trabajos, y además muchas veces tenían 2 trabajos. Ahí iba. Muchas veces esas personas tenían 2 trabajos, como tú muy bien dices. Con lo cual había un cierto desequilibrio. Es decir, ganabas más y trabajabas menos que el que ganaba menos y encima trabajaba más. Y ahora se van invirtiendo. En cierto sentido, podríamos pensar que es más justo. Claro, es el que más gana. Claro, esa figura, ¿no? Yo pensaba el otro día preparando los temas, pues Robin Williams en la película de Hook, ¿no? Sí. Podría ser el tópico. La veía este verano con mis hijos, por cierto, recomendación para los jóvenes que no hayan visto Hook. Peter Pan, eso es. Y al principio él hace de una persona así, muy altos ingresos, pero también muchísima exigencia horaria. Pues eso antes no se producía tanto y ahora sí que se va acercando cada vez más. Entonces, los que tienen puestos, digamos, ir subiendo en la escalera laboral, también los jefes, En los análisis, por ejemplo, que tú me decías antes, lo de los autónomos. Uh-huh. Cuando se mira qué personas dedican más tiempo a su trabajo, efectivamente, autónomos y
pequeños empresarios, dueños de su empresa, Los nuevos esclavos. están en las categorías de personas que más tiempo dedican a cuestiones laborales. Pero es muy interesante este apunto que tú haces. Por eso yo entraba en la relación trabajo-ocio y cómo ponderamos, me interesa más un trabajo con más sueldo, más ocio. ¿Por qué? Porque se supone que un autónomo, un directivo de una gran empresa o aún más un empresario que es dueño de su propia empresa es lo menos esclavo que hay, en el sentido de que no tiene a nadie por encima. De hecho, muchas veces cuando tú hablas con autónomos o cuando hablas con directivos de empresas pequeñas, te dicen, a mí lo que me gusta de esto es que no tengo jefe. Es que a mí nadie me dice Ni te lo hace que... falta ya tú solo. Exacto, te dicen, nadie esclavizas. me dice lo que hago y sin embargo son las categorías profesionales que más tiempo dedican al trabajo. Pero fíjate, y ahí ya ese ejemplo que yo he puesto son más empleados de normalmente grandes multinacionales del sector financiero. Pero también se cumple con autoempleados y autojefes. Pondremos las estadísticas en la página del podcast, pero en Estados Unidos, el colectivo que más tiempo asegura dedicar en las encuestas a cuestiones laborales y menos tiempo libre son pequeños empresarios, pero no pequeños empresarios, no imaginemos al dueño de una tienda, sino un paso más. Ese pequeño empresario que ha fundado un negocio, que ahora le va más o menos bien, que tiene 45, 50, 60 empleados, que sí, que sigue siendo una pyme, el jefe, el dueño de esa empresa, o los autónomos de alto nivel, cuidado, no autónomo que te viene a hacer una chapuza a casa, no, sino autónomos de alto nivel, son los que declaran que tienen menos tiempo libre. Y es muchas veces contraintuitivo, contradictorio con muchas de las figuras que se nos presentan en la cultura popular y casi con lo que todos pensaríamos de, hombre, yo quiero ganar dinero cuando uno se pone a fundar una empresa, ¿no? La imagen típica es, sí, a ver si a mi empresa le va bien, gano mucho dinero y como soy el jefe me voy todos los lunes y los jueves me voy a jugar al golf por la mañana, nadie me puede decir nada, que para eso soy el jefe. Esta es la imagen que todos... Y te fríen a llamadas. Con 25 años estamos todos como, a ver si lo logro. Pues no, pensémonoslo bien, porque esta gente luego mucho tiempo libre parece que no tiene. Y algo muy incorrecto, pero sí hemos comentado ya otra vez en este podcast, es que tener empleados te complica mucho la cabeza. Te complica mucho la cabeza. Más que tu propio trabajo o buscar clientes. Yo siempre he dicho que yo sé que no quiero ser jefe, perdón, y una de las razones, tampoco quiero tener jefe, pero yo que no quiero ser jefe de nadie, por eso. O sea, los empleados damos mucho por saco. En las vacaciones de un tipo. Sí. Oye, que a Pepito le has dado sitio en el parking de la empresa y a mí no. Para muchos pequeños empresarios, estas cosas son de las que más tiempo, preocupaciones consumen. Y efectivamente es muy, muy cansado. Pero mira lo curioso. Los jefes son esclavos. Muy buena expresión, Richard. Vale. Lo que yo no entiendo es por qué la gente trabaja muchas horas y el gobierno no te deja. Bueno, el gobierno lo desincentiva bastante, porque los impuestos... Ha topado las horas de trabajo. Claro, pero eso lo dijimos cuando hablamos de las 32 horas. Esto, si afecta, va a afectar a los niveles medios y bajos de la cadena productiva. A los ejecutivos esto no les va a afectar y la sensación que da es que no les afecta para nada. No fichan, ¿no? No fichan mucho y de hecho... tienen un problema. Yo creo que en algunos casos hay un problema de gestión de agenda o de obligaciones que sientes que no puedes evitar. Es uno de los temas que más aparece en Son víctimas de una desigualdad, Domingo. Mira, yo compro con relativa frecuencia algunas de estas publicaciones. El Financial Times, por ejemplo, si lo compro mucho el fin de semana, que tiene varios suplementos muy interesantes. El Economist, algunos de estos, los clásicos anglosajones, ¿no? Pues uno de los temas más presentes, pero constantemente en los suplementos de estas publicaciones, es este. Es el de qué hacer con tu tiempo, tienes que organizarte mejor. En la parte seria... Los males del primer mundo. En la parte seria del Financial Times tienes las cotizaciones de las acciones, porque ha bajado una empresa, las preocupaciones sobre la inflación o sobre cómo ve el PIB el año que viene, y luego en el suplemento, de repente, un artículo de 3 páginas sobre qué estás haciendo con tu vida, tienes que empezar a gestionar mejor tu tiempo, tienes que empezar a no coger llamadas, tienes que empezar a saber cómo manejar el mail y decir que no a los mails. No ver Instagram. Más que no ver Instagram, aprende a organizarte mejor. Fíjate, otra cuestión relacionada con esta. El incremento de la desigualdad en las últimas décadas.
que es un tema muy presente, esto más a lo mejor en publicaciones más de izquierdas, más anti-ricos, y se plantean ¿por qué está creciendo la desigualdad? Y entonces pues le echan la culpa a Reagan y a Thatcher por haber bajado los impuestos. Uno dice, hombre, dice, no, es que les dieron a los ricos, como hombre, si acaso les quitaron menos, pero bueno. Nunca se habla, por cierto, del papel del Estado. A mí me parece muy importante. Si hay algo que, en un vistazo que echemos a la economía de los años 60 y la economía actual, dices, ¿qué ha cambiado? Y entonces dicen, ha subido mucho la desigualdad. Y digo, pues otra cosa que ha cambiado mucho es el papel del Estado, que ha sido creciente en estas décadas. Así es. A lo mejor tiene algo que ver. Pero bueno, sin entrar en eso, hay dos cuestiones sociales políticamente muy incorrectas, por eso las traemos a este podcast, que son interesantes. La primera es la del matrimonio. Y no voy a entrar mucho, a eso le tenemos que dedicar casi un capítulo. Aunque ya lo hemos, en alguna de las bombas navideñas ya lo citamos. Y es que los ricos se casan cada vez más con ricos. Antes, sobre todo cuando las mujeres no iban a la universidad, los ricos se casaban con la vecina o con la del pueblo, la que tenían cerca y ya está. Y es raro, porque a la que más ven es a su secretaria, ¿no? Según dices. Muchas veces, sí, pero muchas veces... evidentemente las familias de más ingresos, pues sus hijos salían con chicas de también altos ingresos, pero había más mezcla de chico-chica de ingresos altos-bajos. Mientras que ahora, ¿con quiénes se casan los directivos? Pues con la que han conocido en la Escuela de Negocio de Harvard. Y la que han conocido en la Escuela de Negocio de Harvard también es directiva, entonces el proceso de matrimonios de ricos que son más ricos todavía y que eso incrementa la desigualdad entre sus hijos y los hijos del matrimonio de pobres y que se ven 2 horas al día, es creciente, también en parte. De eso va pues el éxito del matrimonio. Pero además de esta cuestión social del matrimonio, que vamos a dejar un poco al margen, está la cuestión del tiempo de trabajo. Claro, si es verdad que los puestos de trabajo mejor retribuidos también exigen más dedicación horaria, cuidado en lo que esto nos puede apuntar sobre la cuestión de la desigualdad de ingresos total. Porque claro, si al que gana más por hora trabajada también trabaja más horas, los ingresos de unos y otros... Gana menos por hora trabajada. Es lógico que cada vez... No, pero es... Bueno, pero es que a lo mejor cada vez le pagan más porque también trabaja más horas. Es decir, no pensemos que esto es gratis. Es decir, las personas de altos ingresos, es verdad que a veces dicen, bueno, ¿cómo estamos gestionando la agenda? Pues podríamos planteárnoslo, pero no es gratis. Cuando un banco de inversión contrata a una persona que ya gana, pongamos 300.000 euros al año, que son sueldos relativamente habituales y más, la Citi, o que gana 500.000 euros al año, y ese banco de inversión le dice, te quiero fichar, tú estabas trabajando en un superbanco de la competencia, te quiero fichar yo, y te voy a demandar más, te voy a pedir que vayas a clientes todavía más lejanos, te voy a pedir que tengas más reuniones. El tipo no se va a ir porque, ay no, sí, me gusta mucho tu proyecto, sí, me gusta mucho tu proyecto profesional, y pone el cazo, con toda la razón del mundo, ceros, sí. Y dice, de 500.000 a 1 millón. Entonces, cuidado. Lo que quiero decir es que si los puestos mejor remunerados también, digamos, cada vez trabajan más horas, el que estaba ganando más por hora trabajada, entonces también trabaja más horas, con lo cual el montante total acaba siendo superior. Entonces, ¿cuánto hay en el incremento de la desigualdad en las últimas décadas en diferencias en tiempo laboral? Tiempo dedicado al trabajo. Por ejemplo, entre países, esto entre personas suena muy políticamente incorrecto, pero entre países hace ya mucho tiempo que se está observando. La renta per cápita entre Estados Unidos y Europa siempre era algo más alta en Estados Unidos, pero hubo un momento en los años 60-70 que estuvo a punto de igualarse. ¿Y qué pasó? Que en Estados Unidos empezó a incrementarse, o por lo menos a no reducirse tanto, el tiempo de trabajo, y ahora mismo en Estados Unidos se trabajan 250, 300 horas más que en los países más ricos de Europa. Entonces, claro, cuando decimos, ¿por qué la renta per cápita en Estados Unidos ha seguido creciendo de forma más acelerada que en Europa? Ha seguido creciendo, pero casi no, y casi estamos estancados en las últimas 3 décadas. Pues uno de los factores a los que casi nunca se mira es este, el tiempo que pasamos en el trabajo. Claro, sí, también miramos a la productividad, al dinamismo, a la capacidad de innovación de la economía americana, que es mayor. Pero casi nunca miramos al puro hecho de que, oye, que es que los americanos trabajan más que nosotros. Tienen menos días libres, menos vacaciones, más horas que están en el despacho. Y te dan pena, ¿no? Bueno, a mí sí, pero, a ver,
Está claro que también lo hacen en parte porque quieren, o por lo menos son opciones. Lo que quiero decir es que lo que no es muy... A mí lo que no me gusta mucho, o lo que me parece muy injusto, es esta queja a veces en Europa. Es que ¿por qué tendrán tanto dinero estos capitalistas? O es que se están apropiando de la riqueza de los demás, o este lenguaje casi semi-marxista de la plusvalía que estarán adquiriendo las grandes empresas. Es como, un momento, puedes ser francés y trabajar lo que trabajan los franceses, lo que dicen las estadísticas, jubilarte a los 62 años, como se jubilan los franceses, 62, 63, claro, disfrutar del tiempo libre, o puedes ganar lo que un americano y estar en Wall Street metido ahí 60 horas a la semana. Pero pedir las dos cosas, o sea, pedir trabajar todo, como el francés o como el alemán, que cuidado, los alemanes trabajan menos, según las estadísticas, pedir trabajar como un europeo y tener la renta per cápita de Estados Unidos, eso es lo que yo digo que es trampa, ¿no? Pues también, desde el punto de vista muchas veces de las profesiones, lo citábamos en el podcast que le dedicamos a las 32 semanas de Rejón. Es como, oye, si trabajas menos te van a pagar menos. Sobre todo que otro va a tener que trabajar por ti. Otro va a tener que trabajar por ti. Ahí no mezclemos. Elige esclavo, venga. Entonces, dos tendencias que hemos visto en los últimos años. Esta gran desconexión post-COVID. Mucha gente que ha dicho... como que se ha caído del caballo, camino de Damasco, y ha dicho, no, yo estar trabajando toda la vida para de repente ver cómo gente a mi alrededor querida muere, no. Se está hablando de que ha habido gente de alto nivel que se han ido a vivir al campo, que han pedido reducciones de jornada. Yo creo que son muchos menos de los... O sea, que los reportajes de la prensa no reflejan la realidad. Me temo que pero se ha hablado mucho. Y otra tendencia, que también hemos hablado alguna vez y que es muy interesante, son colectivos de bajos ingresos en Estados Unidos que están optando directamente por no entrar en el mercado laboral. Sobre todo se habla mucho de hombres de mediana edad, de bajos ingresos en el medio, en el centro de Estados Unidos, en determinados lugares de Estados Unidos, que con un poquito de una ayudita del gobierno por un lado, con algo que se sacan en unos pocos meses a lo mejor que trabajan al año. Y yo no soy odiadora como tú. El topicazo es el tipo que está todo el día jugando al Fortnite en casa y que dice, yo con un poquito claro, que recibo una subvención o con 3 meses que gano es suficiente. Cuidado, no. Pero la participación laboral de hombres de mediana edad en Estados Unidos se ha hundido. Es decir, hace 40 años el 99,9%, no tanto, pero un porcentaje muy alto de los hombres entre 30 y 60 años en Estados Unidos estaban en el mercado laboral. Podían estar en paro, pero estaban todos activos, todos querían trabajar. Era, si yo soy un hombre de 35 años, ¿qué puedo hacer? Trabajar. Y si no tengo trabajo, lo busco. Pues ahora, no digo que sea el 15%, pero si antes estaba en el 98%, los hombres de entre 30 y 60 años que estaban activos, que eran parte del mercado laboral, ahora de repente a lo mejor están en el 92%. Y digo, por ejemplo, no tengo aquí las cifras, pero más o menos estamos ahí. Y muchos sociólogos están diciendo qué ha pasado en Estados Unidos para que un porcentaje tan alto, porque es muy alto respecto a lo que siempre ha sido la norma, de hombres en la edad premium de trabajar, que ni tienen excusa de estudios, de todavía puedo estar alargando mi universidad, ni tienen excusas de me prejubilo porque eres demasiado joven, no están en el mercado laboral. Pues y eso se está viendo mucho, más entre hombres, mucho más que entre mujeres. Por me eso acordé de ti porque me dijeron por segunda o tercera vez que es que ahora los jóvenes no son como nosotros. Porque claro, ellos se conforman con poco. Entonces que lo que no quieren es estar trabajando no sé cuántas horas, porque ellos tienen pocas necesidades, lo que quieren es vivir la vida. Y yo como que me indigné un poco, porque claro, luego pensé, claro, pero seguramente quiere viajar y visitar no sé qué país, y para eso tendrá alguien que le tenga que llevar la maleta en el avión y tendrá que cargarla y tendrá que conducir ese avión. Es decir, estamos rodeados de servicios, estamos rodeados de trabajo. Este propio estudio, alguien habrá tenido que hacer esta mesa, habrá instalado estos micrófonos, habrá puesto estos carteles. Todo este trabajo que nos rodea, ¿qué? ¿Quién lo va a hacer? Pues de eso quería hablar. ¿Qué le estamos enseñando a los jóvenes, Richard? Disfrutar de la vida. Está sobrevalorado el concepto. Domingo. Yo creo que somos unos pringados. Uno, está sobrevalorado el concepto. Luego, cuando de repente tienes mucho tiempo libre, muchas veces que no sabes qué hacer. A mí, tener ciertas obligaciones a lo largo de la semana me gusta. Incluso en vacaciones intento imponérmelas porque te organizan la jornada y hacen que sea más fructífera y más gratificante, ¿no? Lo de tirarse a la Bartola, un día a lo mejor tiene gracia, cuando llevas 10 días seguidos estás harto de estar tirado a la Bartola. Bueno, y te da por pensar y es mucho peor. Pero sobre esto que decías de los jóvenes que dicen, no, pues yo me conformo con poco. Bueno, yo sí alguna vez he escuchado este tipo de comentarios. Es verdad que yo entiendo tu queja, porque claro, cuando me dicen, yo me conformo con poco, entonces digo, pues ten poco.
Luego algunos de estos dicen, es que quiero servicios públicos de calidad. Y digo, pero entonces eso lo tiene que suministrar alguien. Dice, no, yo quiero poco en el sentido de que yo casi con un plato de lentejas y... Claro, pero alguien te lo tiene que poner en Mercadona. Alguien te lo tiene que poner en Mercadona, pero algo tendrás que hacer, pero luego que hay muchos servicios que te rodean que no son tan baratos. Luego cuando vas al médico quieres que sea de mucha calidad. Así es. Y dices, oye, eso lo está pagando alguien. Tú estás pagando tu parte, si estás sano, eres productivo... No, es que a mí no me importa ganar solo un sueldo más bajo, pero a cambio de menos dependencia horaria. Y alguna vez que me ha hecho ese discurso digo... Pero entonces, si eso es así, si es voluntario, también deberías recibir unos servicios públicos, de esos que tú defiendes tanto, de menos calidad. Apuntarte a esa lista. Porque no es que sea... Ciudadano que se conforma con poco. Claro, no es que sea que tú no tienes más ingresos porque no puedes. Si fuera esa la circunstancia, diría, bueno, pues te doy el mejor servicio público que puedo porque es una necesidad. Pero si es algo voluntario, pues entonces también deberemos recortar ahí, porque tú no estás aportando al común. Y me estoy centrando en este discurso es puramente socialdemócrata, puramente de intervencionista. Es que más te tú no estás como aportando al común lo que deberías un esclavo aportar. Del trabajo, como que tú tienes otra noción de la vida, como más egoísta o más avaricioso. No. Pero un poco también sobre estas cuestiones, sobre valores, que ya sabes que a mí me gustan mucho, sobre las virtudes burguesas, no, esto es muy importante. ¿Qué estamos transmitiendo o cuál es el mensaje predominante en los últimos años? También, por cierto, mucho rico progre. Que los reyes traen 30 regalos. Hasta hace 50 o 60 años lo teníamos bastante claro. Nuestros abuelos, todos ellos, los de derechas, de izquierda, los pobres, los ricos y sobre todo los pobres, cuidado, el mensaje que transmitían a sus hijos es hay que progresar trabajando. Era un mensaje victoriano y, sí. Y era el predominante, no solo en la sociedad, sino en la cultura popular, en las películas, las novelas. Era como si quieres mejorar, tienes que trabajar, tienes que ganártelo. ¿Y ahora? De hecho, si acaso, el mensaje contrario, el de vivir la vida, era el mensaje de los súper ricos. Era el de los aristócratas ingleses que mandaban a sus hijos de viaje por Europa, los de el periodo entre guerras, por ejemplo, el grupo de Bloomsbury, de Keynes, de no sé qué, de mega ricos, que era como, no hace falta, disfrutemos la vida. ¿Por qué? Porque tenían mucho dinero detrás, tenían el sustento muy asegurado, y era un poco ese mensaje de lo que hay que hacer con la vida es disfrutar. Ahora, de repente, han cambiado las tornas en parte. Entonces ahora el mensaje predominante... Neohipismo. En parte sí, el mensaje predominante en muchos medios de comunicación, muchas manifestaciones de cultura popular, en muchos artículos también es no seamos esclavos del trabajo, tenemos que vivir la vida lo mejor posible, tenemos que disfrutar de la vida. Eso es un pringao. Claro, con dos matices muy importantes. Uno es el que tú estabas apuntando y ¿quién paga todo esto? Dicen, no, y entonces te dicen, yo trabajo y yo me pago lo que me toca y yo pago los impuestos que me tocan. Y por eso debemos decir, cuidado, los que te tocan por tus ingresos sí, pero si tú tienes capacidad para ganar más, a lo mejor deberíamos preguntarnos si es justo que vayas al límite y que seas receptor neto de ayudas o de servicios públicos cuando podrías aportar más a ese común que tanto te importa. Pero bueno, pero luego, claro, en segundo lugar, hay un planteamiento entre muchos autores americanos que a mí me interesa mucho, que es ¿qué está haciendo el estado del bienestar con quienes no se pueden permitir ese tipo de mensajes? Porque lo que dicen estos autores es el mensaje pocholo, vive la vida, fiesta en Ibiza, es un mensaje que si eres millonario puedes pensar, mi hijo, que cabra loca, que ahí todo el día de fiesta, no me gusta nada, vale. Incluso puedes hacer un reproche moral. Pero que el hijo de un millonario haga eso, desde un punto de vista de la pura supervivencia, pues bueno, se lo pueden permitir. Sin embargo, lo que dicen algunos autores, por ejemplo Charles Murray, a mí, quizás el que más me interesa cuando habla de estos temas, es, cuidado, si tú le das ese mismo mensaje a gente que no es hijo de un millonario, puedes estar destrozándole la vida. Sí, porque lo hemos comentado aquí. Le estás diciendo no trabajes, no es necesario, disfruta de la vida, que luego al final no va a tener los medios ni la capacidad para incorporarse a un modo de vida mínimamente operativo. Entonces, cuando además los riquiprogres no lo hacen.
Claro, uno ve luego el nivel de trabajo que hay que tener para ser profesor en Harvard. Brutal. Para ser actor de renombre. Brutal. Lo comentamos, ¿te acuerdas el día que hablamos del cine este mismo año Sí. con los Parin Park? Que decíamos, a ver, la profesión de cine es despiadada desde el punto de vista de los horarios, de la exigencia. De hecho, muchas veces empiezas a trabajar con 10 años como niño actor y te mueres con 90 y estás haciendo papeles de anciano. Entonces, los que tienen ese discurso anti-empresa, anti-trabajo, anti-gánate la vida, luego en su vida particular no lo hacen. O los funcionarios del gobierno. En los ministerios, el funcionario de carrera en España a veces cumple el tópico del funcionario. Pero los políticos y los puestos de designación política, algunos sí, algunos viven muy bien. De hecho, hemos tenido pruebas este año de algunos, pero otros no, ¿eh? No. Yo conozco muchos Y políticos... funcionarios de carrera tampoco, no te creas, ¿eh? Pero cuanto más alto están, los políticos que yo conozco, Ministerio de Economía, Ministerio de Seguridad Social, los que yo he conocido a lo largo de mi vida, no solo políticos, o sea, no solo el ministro, el secretario de Estado, subsecretario de Estado, director general, el jefe de gabinete del ministro, jefe de gabinete del secretario de Estado, están aperreadísimos de trabajo. Sí, a mí me consta que hay un jefe de gabinete que trabaja mucho más que antes. Ostras, pero una barbaridad. Sí. Entonces, lo que quiero decir es, tenemos un discurso público de no trabajes, vive la vida. Luego, muchos de los que tienen ese discurso público en la política, en los medios, en la cultura, no lo aplican, o en la universidad no lo aplican a sus propias vidas. Y entonces, claro, se está creando una doble sociedad. Eso lo dice mucho Murray, cuando dice, claro, los ricos están adquiriendo costumbres muy buenas desde el punto de vista patrimonial y de ingresos, en el trabajo, ética del trabajo, en la familia, se divorcian mucho menos los ricos americanos que los no ricos, los valores que transmiten a sus hijos, también valores religiosos, comunitarios, etcétera. Claro, es que esa es otra, porque si tú te conformas con poco, te conformas sin hijos, claro. Y pero es que claro, luego cuando Son los mentalidades tienes... que no piensan en la familia. Entonces, lo que dicen estos autores es, el problema es que les estamos diciendo a los que no se lo pueden permitir que hagan lo que nosotros no hacemos, lo que las personas de alto nivel adquisitivo y alto nivel formativo, alto nivel cultural, no están haciendo, porque ellos sí que siguen siendo victorianos en sus actitudes ante el trabajo y sí que siguen sabiendo que frente a ese tópico del tipo que está 15 horas al día en el trabajo, dices, hombre, no ves a tu familia. Probablemente hay gente, como yo decía antes, que tiene que manejar mejor su agenda, pero también están haciendo cosas valiosas, cosas que les gustan mucho, como yo decía antes aquí, para mí mismo, cosas que hacen que al final del día puedan ofrecerles alternativas mejores a los suyos y que les gratifican. Oye, que es que un trabajo bonito en el que lo pasas bien también está muy bien, y hay muchas veces que dicen, no, pues me quedo en el despacho. No es que te guste quedarte en el despacho, pero sí que te gusta que el proyecto salga adelante, que los compromisos se cumplan. Pues estamos ahí manejándonos con un discurso público y una actitud privada que no siempre no solo no son compatibles, sino que muchas veces no son sostenibles. Lo que ya no puedo entender, Domingo, son los que se quejan de la vida que llevamos y que podríamos vivir mejor y tener más ocio, pero en cambio vetan a los robots. Pues que entre un robot a tu casa. Sí, Que entre un robot a tu trabajo si haces lo que quieres. ese va a ser uno de los grandes cambios que vamos a ver en el mundo desarrollado en los próximos años. ¿Tú crees? Nunca acaban de llegar los robots. Nunca. Bueno, en mi casa sí, ese de la aspiradora, esa redondita. Sí. Bueno, que yo lo odio más que en mi vida. Bueno, es que hace un ruido Hace atronador. un ruido y Y tampoco es que funcione. Y yo tengo una buena, pero vamos, que no. luego sigue habiendo porquería y no. Y que tiene que estar ahí funcionando no sé cuánto. Yo cuando hago teletrabajo digo, pero bueno, porque está programada. Claro, yo sabes que yo no sé pararla. Tengo que convivir con ella. Creo que ahí coincidimos, igual que en lo de quedarse en medio, ¿no? La gran discusión en mi casa en los últimos meses es la necesidad del cacharrito ese que hace un ruido brutal, tarda una barbaridad en, se supone, aspirar la casa, luego no lo aspira de verdad. No puedo decir aquí la última discusión porque mi mujer me echa de casa. No, porque... ¿Qué le ha pasado? Bueno, porque va detrás de ella, o sea, va mirándola. ¿Vigilando? Sí, entonces le digo, pero... si vas detrás de ella,
pues entonces lo hacemos por el método clásico, porque, o sea, en teoría eso sirve para quitarte trabajo, pero si tú tienes que estar vigilando si se mete debajo de cada mueble, entonces ya no tiene sentido. En vez de vigilarla, pues hazlo directamente y... Claro, es por lo que yo tengo entendido, eso es aleatorio. Da igual. No, que nadie hable con mi mujer de este audio, por favor, que es una gran discusión en casa el tema de la rumba. Sí. Efectivamente, ¿quién trabajó por nosotros antes? ¿Qué harán ahora los robots? No, el tema de los robots es interesante porque cada vez que se ha mecanizado algo, ha surgido el miedo a que nos fuéramos a quedar sin puestos de trabajo. Claro. Nunca ha ocurrido. Lo que ha ocurrido es que se han generado más puestos de trabajo de cosas más inservibles. Pues eso, ahora tenemos monitor de Zumba y es verdad que, y lo digo con todo el respeto a los monitores de Zumba o periodistas de información económica. Pero con muchísimo respeto, que yo ahora estoy en ver, el reto de 6 semanas y no puedo hacer 15 sentadillas. A ver, hace 150 años no había ni monitores de Zumba ni periodistas de información económica. ¿Por qué? Porque son trabajos perfectamente prescindibles para vivir. Cuando nuestra prioridad era... casi comer y vestirnos y poco más, pues solo había los trabajos que te permitían eso, y ya en Europa occidental pues había algún trabajo de medio lujo, pero pocos. El 90% de la población se dedicaba a sector primario. Sí. Y ahora ya no, ahora ya hay gente que hace cosas no muy útiles, como nosotros. Yo estoy todo el día haciendo cosas que si no las hiciera la gente seguiría comiendo igual. Déjalo, no vamos a pensarlo. No, claro, es así. Sí, déjalo. Pues ahora ya no ocurre. Entonces, con los robots, ¿qué pasará? Pues da la sensación de que van a dar una vuelta de tuerca más todavía eso, y que todavía más profesiones de las útiles, entre comillas, van a desaparecer, y entonces, ¿a qué nos vamos a dedicar los demás? La idea de Keynes, de la que hablamos el día del trabajo de 32 horas, de que la mecanización y el hecho de que fuéramos ricos nos liberaría del trabajo, parece que este programa que hemos hecho hoy la cuestiona. Dice, hoy, pues justamente... los más ricos, que en teoría deberían ser los que más liberados estuvieran, son los que menos lo están. Luego tú decías el segundo factor, que es, ¿pero se van a poder jubilar antes? Tampoco parece que esa sea una gran tendencia. Sí que hay casos aislados de gente que trabaja mucho, típico sector financiero, ¿no? Entre 25 y 45, 50 años, y a los 50 años dice, ahí os quedáis, y se retira con 10, 12 o 15 millones de euros. Claro. Ahí hay dos preguntas. Uno, ¿eso es lo lógico? Dos, ¿por qué no lo hacen tantos? Como podría desde fuera podríamos pensar, pues ese sería mi sueño, y luego no lo hacen tantos. La avaricia rompe el saco. Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que fíjate que también compromiso, que es que les gusta muchas veces su trabajo. Ya. Es que muchas veces hacemos caricaturas sobre trabajo. No, es que este está solo ahí negociando con opciones, y luego te pones a mirarlo y resulta que es bastante entretenido lo que hace y consigue que empresas consigan financiación a un precio más bajo, y eso genera más puestos de trabajo y esas empresas pueden crecer y financiarse. Pero sabes que también existe el enganche al trabajo. También existe el enganche al trabajo. Ahí hay muchos motivos, ¿no? Pero efectivamente no se da tanto ese jubilarnos temprano como hubiéramos podido pensar. Por el propio concepto de la jubilación, creo yo, porque parece que estás ya como desahuciado. En cambio, con 50, te imagínate jubilado y con 15 millones de euros en el banco. Luego hay una pregunta que tiene mucho que ver con los impuestos, que yo me la he hecho mucho haciendo el guión de este podcast. Más preguntas incómodas. ¿Tenemos que penalizar a esta gente? No. La retórica habitual en nuestra sociedad es que sí. Yo pienso en mí mismo, en la carrera, que yo era tirando a baguete. Lo he dicho alguna vez aquí, la gente no me cree. Debo tener pinta así como de gente muy seria, pero no. Yo en la carrera tirando a baguete, y yo tengo compañeros que se lo curraron mucho. Que precisamente pues se lo curraban mucho y tenían unas notas excepcionales, fueron reclutados muy jóvenes en bancos, en sectores financieros, no solo sector financiero, también ingenierías, bueno, en empresas de las que pagan mucho. Y ahora están efectivamente, probablemente muchos de ellos, en el top 2, top 3 de las personas que más ganan en España. No es que sean millonarios, pero sí que yo me imagino sus sueldos de amigos, de compañeros, de gente a lo mejor a la que has perdido el contacto hace años, pero que un día te encuentras con un amigo y te dice, no, pues este está de director de marketing en no sé dónde. Y claro, yo digo, esta gente está en niveles muy altos de ingresos. Uno, durante la carrera, se lo curraron bastante más que yo. Luego, dos, cuando fueron buscando su ocupación profesional, fueron buscando en esos sectores que demandan muchísimo en tiempo, en dedicación, en un sentido amplio, no solo tiempo, sino también viajes, mientras que yo dije, no, yo quiero ser periodista. ¿Tú sabes dónde eran las copas más baratas de Madrid? Yo soy bohemio, yo quiero ser periodista. Y claro, ¿qué es un periodista? Pues un señor que está aquí hablando durante una hora, un señor que se pone a mirar las ruedas de prensa del Consejo. Esa es parte de nuestro trabajo, mirar la rueda de prensa así con un boli, tomando así notas, cuando ha dicho algo interesante, me lo apunto y el próximo fin de semana voy a escribir un artículo.
A ver, estamos muy aperreados a veces los periodistas, pero menos que otros. Entonces, ¿es justo que esté penalizado fiscalmente ese tipo de trabajos frente a otros? ¿Es justo que esté penalizado esa persona que a lo mejor se quiere jubilar a los 50 y que quiere quiere condensar sus ingresos entre los 25 y los 45 años? ¿Y podremos tener ese sueño de la izquierda de un grupo de gente cada vez más, yo también lo espero que no, cada vez más amplio, viviendo alrededor de la renta básica sin trabajar o apenas trabajando? ¿Quién pagaría esa renta básica? ¿A cambio de qué? ¿Es justo? ¿No es justo? El estado del bienestar y las subvenciones, en un sentido muy amplio asociadas al estado del bienestar, están incentivando tipos de vida muy poco operativas, muy poco funcionales en el largo plazo. Que sí, que durante unos años estás bien, pero luego empiezas a decir que estoy haciendo mi vida, ¿esto qué sentido tiene? ¿Vas a cumplir 30, para 40? ti y para tu familia. Sí. Pero cuidado, los estamos incentivando. La teoría era que el estado del bienestar era para cubrir las necesidades de los que no podían. Pero ahora, ¿estamos empujando a más gente a esas categorías de no poder? Le estamos diciendo, es que a lo mejor si te esfuerzas un poquito, tú tampoco puedes. Cuando en realidad es gente que sí que podría, con los incentivos mucho mejores dirigidos, estructurados. Cuidado, porque a mí, de verdad, lo primero que pensé cuando vi estas estadísticas sobre el tiempo de trabajo, y es en Estados Unidos, es en las otras estadísticas de desigualdad. Claro, decía, si en los últimos 30 años los que más ganan trabajan más, ¿cómo puede ser que este no sea uno de los factores clave cuando estamos hablando de que también se han incrementado la desigualdad? Porque ese es el discurso predominante. Si es casi lógico. Si es que estamos creando dos tipos de sociedades, una con unos valores y otra con otro. La curiosidad es que los que están en muchas veces los victorianos tienen un discurso público antivictoriano. Esa es la gran paradoja. Pero alrededor de eso, para mí es una de las grandes cuestiones, ¿no? De qué va a pasar en las próximas décadas con estas dos sociedades cada vez más alejadas en ingresos y en valores y en formas de actuar, y también con esa nueva vida de los robots que nos rodean. Y con esa clase media trabajadora, que en España hay mucho, cuidado, con esa clase media trabajadora en España que quiere aspirar a ser cada vez más, a la que cada vez se lo ponemos más difícil llegar a los escalones altos o incrementar sus ingresos como a esos les gustaría, y al que cada vez más esa clase media les estamos diciendo, venga hombre, no te esfuerces tanto, olvídalo, confórmate, porque ese es un mensaje muy habitual en nuestros medios. Y que las cosas vienen dadas. Aquí en este programa hemos reivindicado mucho el legado de nuestros bisabuelos, de nuestros abuelos, porque esto que tenemos alrededor nos lo han dejado. Lo ha dejado el trabajo de todas esas personas. Cuidado, yo soy muy, por ejemplo, en Tu Dinero Nunca Duerme, los domingos yo digo muchas veces que a mí me gustaría tener esa posición que tú decías antes de a los 50 o 55 años, tener un patrimonio suficiente chimpún para decir chimpún, me voy de aquí. Es decir, me parece absolutamente válido, pero cuidado, una cosa es poder a los 50 años decir chimpún porque te lo has ido ganando. Y otra cosa es decir a los o porque tenías un patrimonio que te ha generado rentas, esa inversión inteligente de la que hablamos también en los programas de inversión que hacemos o en mis clases de finanzas personales. Y otra cosa es que el chimpún sea a los 20 y decir a ver de dónde me lo puedo sacar. O decir qué sentido tiene este tipo que está trabajando tantas horas, yo es que quiero vivir la vida, pero vivir la vida a costa de él, que está trabajando sus horas y las mías. Entonces, bueno, digamos que son muchos temas... El problema es que el de 20 que piensa eso no es consciente de que otro tiene que trabajar por él. Bueno, hay veces no son conscientes, a veces lo son y no quieren mirar, no quieren y un poco saberlo. de todo. Nos vamos. Pues gracias a todos, una semana más por estar ahí, que volvemos muy pronto, que nos tenéis localizados en Twitter, @sorianodomingo, @nrichard, que subiremos este capítulo a Libre Mercado, al suplemento económico de Libertad Digital. Y Domingo, ¿quieres ser millonario? Sí, pero yo siempre he sido de los que ha dicho, a lo largo de mi vida... Dilo sinceramente, ¿sí o no? Sí, pero cuando... Pues claro que sí. Sí, pero cuando he tenido opciones, yo soy de los que prefiere más ocio y menos trabajo. Lo que pasa es que yo creo que soy relativamente coherente. Es decir, lo que luego no hago es mirar a un tipo que... Claro, no miro a un tipo que gana $500,000 euros y que trabaja 60 horas a la semana y digo, que le quiten el 80% de lo que gana. Yo digo, tío, te lo has ganado bien, es tu elección, la mía va en otra dirección. Nunca lo diremos. En este podcast nunca lo diremos. Yo creo que eso nunca lo diremos, porque si se lo ha ganado él honradamente, me parece fantástico, además me parece
tampoco pienso que la mía sea mejor elección que la suya o que yo le tenga que dar lecciones a él. Yo creo Muy bien, ese es el camino del no odiador. La sociedad debería ser, oye, hay gente que valora más ocio, más trabajo, a aquel trabajo a cambio de menos ingresos, al revés. ¿Cómo podemos hacer para que cada vez más gente pueda ir tomando esas alternativas? Y sin embargo, el problema es que nos van dirigiendo, nos van diciendo: si eres de los que quieren más ingresos, más trabajo, te penalizo, y si eres de los que quiere mucho ocio a costa de los que querían más trabajo, te incentivo y te premio. Y eso es lo que a mí no me gusta tanto. Bueno, pues lo dicho, que muchas gracias a todos por estar ahí. Un abrazo enorme, a repartir.